Les damos cordialmente la bienvenida a la mesa número 6, Métodos de enseñanza y evaluación en el derecho. Moderador, Hugo González Aguilar. En la primera ponencia tenemos a Gumecindo García Morelos, doctor en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor e investigador, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos y presidente de la Academia de Litigio Estratégico, Presea Vasco de Quiroga 2018. Él presenta el tema, la enseñanza del amparo colectivo como garantía de grupos vulnerables desde el litigio estratégico. Vamos a exponer sobre el tema del juicio de amparo colectivo como garantía de los grupos vulnerables desde la perspectiva del litigio estratégico. Desde mi experiencia como coordinador de la Clínica Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, hemos experimentado a lo largo de la vida de este programa, de la problemática que enfrenta la sociedad, particularmente los grupos en situación de desventaja. Esto nos lleva a ubicarnos en los instrumentos del Estado de Derecho como esta garantía constitucional que permite enfrentar este tipo de situaciones ante las omisiones administrativas de agentes del Estado. Los tres niveles de gobierno en nuestro país asumen posiciones que fortalecen la condición de riesgo de las personas que se encuentran en esta situación. Vamos a partir de este encuadre de la crisis de la justicia social en América Latina y, por supuesto, en nuestro país. Tan es así que se han hecho intentos muy importantes a través de la Ley General de Desarrollo Social, que data del año 2005, para enfrentar las condiciones de alta marginación, así como un mandato constitucional para superar las condiciones de desventaja de personas o grupos que se encuentren en esta situación. Aquí es muy importante señalar la necesidad que las escuelas, las facultades de derecho, empiecen a tomar un rumbo en la transformación educativa y que puedan fortalecer los planes y programas desde la óptica de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y sobre todo que este acompañamiento sea a través de materias de litigio estratégico o litigio de interés público que pudieran permitir una mejor comprensión del derecho, sus problemas sociales y lo trascendental, su aplicación. Por otra parte, es fundamental el desarrollo de directrices que son las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Nuestros objetivos fundamentales es de que el alumnado en el aula de clases pueda desarrollar sus habilidades y competencias para la transformación social a través del juicio de amparo, pero no de la manera tradicional del siglo XIX o lo que fue el desarrollo en el siglo XX. Y en pleno siglo XXI ha cobrado un desarrollo muy importante a partir de la reforma de junio del 2011. Tenemos un objetivo muy concreto, que esta defensa que se va a enseñar en el aula y en un programa clínico pueda permitir el acceso a la jurisdicción constitucional federal a través de ese instrumento procesal. Por otra parte, pretendemos que esta propuesta académica permita la formación de abogados para la justicia social. No hay que perder de vista también otra cuestión muy importante que sustenta otro objetivo de nuestra exposición. La observación general número 10 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece la importancia de que se desarrollen programas de investigación, clínicas jurídicas, y es muy importante también que estos programas se complementen con estudios. Y por eso creo que las universidades mexicanas tienen una obligación ante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente el artículo 2, que es el alcance de estas obligaciones que estamos comentando. Fundamentalmente, otro rubro que constituye un aspecto muy importante
en este marco teórico de la enseñanza, las obligaciones que tiene el Estado frente a la protección de los derechos humanos. En nuestro país, México, el artículo primero, que es una cláusula de apertura constitucional, establece dentro de las obligaciones a cargo de los agentes del Estado la promoción de los derechos humanos. Y aquí es muy importante tener en consideración que de manera sistemática, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una forma de promover los derechos humanos dentro de las universidades, particularmente las escuelas de derecho, es mediante el establecimiento de clínicas jurídicas que tengan el objetivo de asesorar y proteger a los grupos vulnerables en el acceso a la justicia de los derechos socioeconómicos. Otro punto importante es la enseñanza clínica jurídica de litigio estratégico o bien de litigio de interés público. Esto permite una culturización de los alumnos, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, que puedan preparar escritos de demandas, incidentes, recursos, solicitudes de medidas cautelares y pensar el derecho desde una dimensión tanto constitucional como convencional. Y la interpretación ante la naturaleza compleja de las normas de los derechos sociales, pues es un mayor desafío porque vamos a tener que pensar en cómo podemos impactar con el litigio estratégico, que es un litigio transformador de alto impacto, aquellas situaciones donde la autoridad ante una omisión o una acción produce una violación sistemática de los derechos humanos. Y por ello, esta enseñanza tiene que complementarse con la cuestión sustantiva del proceso, los derechos humanos. En este caso, pretendemos enfocarnos a los derechos colectivos y a los derechos difusos. Este tipo de derechos, a partir del 2011, pueden ser resguardados a través del juicio de amparo colectivo. La dimensión de los derechos sociales no necesariamente tiene que exigirse a través de estas dimensiones. También se puede hacer una dimensión individual, pero las clínicas jurídicas procuramos llegar con la justiciabilidad de estos derechos a la mayor cantidad de personas para obtener decisiones cautelares o decisiones de fondo de carácter erga omnes, es decir, carácter general. Los derechos colectivos se especifican por el tema de que son para grupos determinados y determinables, perdón. Y los derechos difusos son grupos indeterminados y se refieren a un vínculo fáctico. En cambio, los derechos colectivos se refieren a una comunidad que tiene un vínculo por una cuestión jurídica. Por lo tanto, esta cuestión dentro de las obligaciones constitucionales del Estado, la promoción de los derechos humanos, también hay que entenderla como la enseñanza de las técnicas procesales que se requieren para lograr el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Este es otro rubro que consideramos fundamental en nuestro desarrollo temático, el acceso a la justicia. El artículo primero, el artículo 17 en la Constitución o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 7, 8 y 25 constituyen un fundamento para nuestro continente del acceso a la justicia, el debido proceso, los recursos judiciales como el habeas corpus, o bien el artículo 25, una dimensión genérica del derecho a un recurso judicial efectivo. Esta cuestión que establece la Constitución tiene también, por supuesto, una dimensión desde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en las obligaciones establecidas en el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica para proteger, garantizar, prevenir, investigar, reparar, sancionar aquellas conductas u omisiones que repercuten en una violación a los derechos humanos. Importante también que en esta educación jurídica procesal dimensionemos al juicio de amparo colectivo
En nuestro país, uno de los grandes teóricos de todos los tiempos, en sus lecciones de amparo, don Alfonso Noriega Cantú, en su primera edición, se preocupaba porque estructuralmente el juicio de amparo no estaba preparado para eh, atender las exigencias de la sociedad para proteger los derechos sociales. Una dimensión colectiva, no solamente una dimensión individual. Este desarrollo del régimen procesal es muy importante, no solamente la dimensión constitucional, jurisprudencial, legal, sino también el marco teórico. ¿Qué aspectos debemos mostrarle a los alumnos para esta transformación educativa? Desde la legitimación, una asociación civil, por ejemplo, puede comparecer ante un tribunal de amparo para reclamar las condiciones de educación de jóvenes que se encuentran con medidas de seguridad en un centro de internamiento. O bien, las personas de movilidad permanente en nuestro país, en situaciones como la que vivimos hasta hace unos pocos meses de la pandemia mundial, donde las personas se encontraban ante un grave riesgo de perder la vida. También importante es la carga de la prueba. En las condiciones de vulnerabilidad, el Estado, como sujeto demandado, la autoridad responsable, debe ser quien debe probar que ha cumplido con las obligaciones. Los derechos sociales tienen como una característica muy importante que son de carácter prestacional, derechos positivos, fundamentalmente. Y por lo tanto, la obligación que se le señala en una demanda que no ha cumplido, se ha establecido para garantizar el acceso a la justicia que debe tener la carga de la prueba la autoridad. Y otra cosa muy importante, los efectos generales tanto de las medidas cautelares como de la sentencia en nuestro país dieron un paso muy importante. Y esta modulación de los principios constitucionales de la relatividad de la sentencia las podemos encontrar ya en una importante jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, que también permite otro elemento importante en el acceso a la justicia, juzgar con perspectiva de condición de vulnerabilidad. Esto implica la aplicación del derecho con un enfoque diferenciado. Y esto es muy importante. De esta manera se logra la introducción de las causas que antes encontraban un obstáculo por las formalidades, es decir, requisitos que no se podían superar. Por lo tanto, y sugerimos, por nuestra experiencia formativa, tomar en consideración los desarrollos judiciales del derecho estadounidense, el derecho colombiano, el derecho brasileño y el derecho argentino, que esto contribuye a edificar perspectivas de las experiencias que nosotros vamos relacionando para resolver problemas. Los grupos vulnerables requieren el acceso a la justicia desde poder presentar una demanda por comparecencia, en una hoja de libreta, si no habla español, si tiene una discapacidad que le impide tener una comunicación presencial, el juzgador debe tomar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a la justicia. Los niños, las niñas, integrantes de comunidades indígenas, personas afrodescendientes que necesitan una protección especial. Hay una cuestión muy importante dentro del parámetro de protección de los derechos humanos entre la Constitución, porque esta, si analizamos los primeros 4 artículos, constituyen fundamentos de los derechos sociales. Y es muy importante para cerrar esta parte de los grupos vulnerables que el derecho internacional de los derechos humanos, en su gran mayoría, está pensado en los grupos en situación de vulnerabilidad, tratados sobre los derechos de las niñas, niños, mujeres, población migrante, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, son un ejemplo de que ese derecho internacional de los derechos humanos tiene que impactar para realizar adecuaciones necesarias en el derecho nacional, incluyendo al propio texto constitucional. ¿Qué ha pasado con estos resultados? Bueno, logramos el fortalecimiento de la educación de los alumnos y alumnas para que puedan
tener un perfil de especialistas en el litigio estratégico. Esto que también la mejor comprensión de los problemas sociales, la asistencia en las clínicas jurídicas a los grupos en situación de desventaja para otorgar resultados exitosos. También nos ha permitido visibilizar los problemas que aquejan a este grupo de personas. Y es muy importante también la incidencia en el contenido y en el desarrollo de los derechos. Nuestras conclusiones muy rápidas: la importancia de conocer y desarrollar las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Segunda conclusión: la promoción de los derechos humanos a través de la educación clínica jurídica es fundamental. Y el juicio de amparo como un instrumento procesal que puede acercar la protección constitucional a las personas en situación de vulnerabilidad. Y por último, la importancia del fortalecimiento de los programas universitarios a través de las clínicas jurídicas. Muchas gracias por su atención. Irma González Rodríguez, licenciada en Trabajo Social, licenciada en Derecho, maestra en Administración de Organizaciones, maestra en Derecho, alumna de estudios en el Derecho, asesora profesional, directora de comunicación de japonés, directora de administración presenta propuesta de modelo práctico de enseñanza de derecho. En la historia educativa, ya de muchos años, ya de muchas teorías, de muchos autores, hemos visto que la teoría y la práctica están separadas. Es un antiguo problema de la pedagogía, es un antiguo problema de la enseñanza y es un antiguo problema de los profesores que pues aman su discurso, su enseñanza discursiva, su enseñanza frente a grupo, exhibir el dominio de su materia frente a un grupo totalmente pasivo que solamente escucha. Y eso solamente lo hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de todas las profesiones, de todos los niveles educativos. Es un movimiento muy arraigado que no nos permite aplicar los conocimientos que nos enseñan en la escuela. Es ya un problema de la pedagogía. Aquí les presento una analogía sobre cómo hemos caminado en la enseñanza. La teoría y la práctica han caminado en rutas paralelas, tanto que el licenciado en Derecho, cuando se gradúa, se considera extraño al ejercicio profesional. Vemos, en esta diapositiva vemos cómo la del lado izquierdo es la enseñanza, es analógica, por supuesto. Es una autopista totalmente libre, totalmente señalada, porque así es la enseñanza. En la enseñanza tenemos diseños curriculares, tenemos guiones de aprendizaje, tenemos bibliografía especializada, tenemos niveles educativos donde se enseña el primero, el segundo, el tercero, todo totalmente secuenciado y visto. Y del lado derecho tenemos la práctica, ¿sí? Muy obstaculizada, como lo pueden apreciar, muy obstaculizada, y a veces los obstáculos son tan grandes que no se pueden salvar, que no se puede analizar cómo influye la teoría o cómo se puede usar la teoría en la práctica. Tanto que el alumno en Derecho llega a los juzgados y muchas veces no sabe qué hacer. Tienen que acudir a un despacho privado para que abogados ya muy expertos en la práctica les puedan ir enseñando poco a poco cómo ejercer el derecho profesionalmente.
De esta manera, con estas bases, se ha diseñado una investigación que nos permita encontrar las diferencias entre la teoría y la práctica, que nos permita vincular la teoría con la práctica. El título de la investigación es Evidencias de aprendizaje en la aplicación del modelo de vinculación teórico-práctica con habilidades y competencias adquiridas en el plan de estudios vigente de la licenciatura en Derecho de la UNAM. ¿Cuál es el objetivo general? Es sistematizar la utilidad de la aplicación del modelo PRACTE en el diseño curricular del plan de estudios vigente de la enseñanza del derecho en la UNAM y proponer su inserción en una prueba piloto. Desde luego, sistematizar la aplicación del modelo PRACTE requiere que se aplique en algunos semestres con algunas asignaturas y que estén en el plan de estudios vigente para que posteriormente, después de los resultados y después de una prueba piloto, se pueda aspirar a insertarlo en el plan de estudios. Vean ustedes, la enseñanza aquí nos representa en el plan de estudios vigente de la licenciatura en Derecho, nos presenta un 92% de enseñanza teórica, ¿sí? De enseñanza teórica. Solamente es la enseñanza, solamente es la técnica discursiva. Si ustedes revisan el plan de estudios, se van a dar cuenta que la calidad académica del 92% de las 51 asignaturas son teóricas y el 7.84% son prácticas, tienen calidad académica de práctica. Eso nos da una idea de que el alumno cuando termina, pues sí puede que sí sepa mucha teoría. Tendríamos que analizar desde luego los métodos de evaluación, que hasta ahorita solamente es el examen, ¿sí? Y la técnica del examen, la técnica de evaluación examinatoria, pues sí ha sido de mucha dificultad, no solo para el profesor que tiene que diseñar el examen, sino también para el alumno que lo tiene que resolver. El profesor tiene que vigilar que el examen realmente esté de acuerdo al diseño curricular o al contenido programático. Este es un modelo conceptual del modelo práctico. Saber hacer antes de conocer. Como cuando ustedes aprenden un idioma, los niños desde muy pequeños aprenden a hablar y hasta después, ya en la primaria, cuando ya manejan el idioma, cuando ya se pueden comunicar fácilmente, entonces empiezan a saber algo de gramática, que sería el equivalente a la teoría. Y puede pasar la secundaria, y puede pasar la preparatoria, y puede pasar el profesional, y siguen sin saber ortografía, y siguen sin saber semántica, y siguen sin saber gramática. ¿Sí? ¿Qué nos dice este mapa? Nos plantea un poco la situación de la enseñanza. La enseñanza dogmática sin práctica arroja personas teorizantes, lo dice Fixamudio. La teoría sin la práctica se transforma en una simple especulación, también lo dice Fixamudio. Pero si nos vamos todavía hasta el año 1592, encontramos que Comenius dice que la práctica en la enseñanza constituye para nosotros una totalidad que permite distinguir y reconocer en el campo que se inscriben, tanto en sus consideraciones epistemológicas como en su interpretación sociohistórica. El trabajo ha sido amplio en la enseñanza, pero limitado en el aprendizaje. Nos preocupamos para enseñar, pero no nos preocupamos mucho por saber si los alumnos aprendieron o no. Esa muchas veces es una elección del alumno. Si el alumno considera que aprendió, pues se queda tranquilo. Pero si no, pues va a tener que buscar otros medios. En ese desarrollo de la enseñanza, utilizamos métodos como el deductivo, el inductivo, pero es divergente, ¿sí? Es divergente y
En la práctica usamos el positivismo, usamos el constructivismo y de modo pragmático que nos permita un enfoque epistemológico al estilo de Rendón López, ¿no? Que trabaja él en la enseñanza. Y pragmático, holístico, con estilos de aprendizaje. El razonamiento inductivo es el que ve al revés, es el que va al revés del deductivo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los supuestos operativos del modelo Praxte? Primero, la observación. La temporalidad, observación, solamente observar. Solamente les pedimos a los alumnos que observen los hechos, que vean los hechos. Si se va a un juzgado, solamente observar, ese sería su primer acercamiento a la práctica. Observar, porque va a haber detalles, porque va a generar preguntas, va a generar dudas, va a generar criterios y posteriormente en una situación muy ambiciosa se generarán argumentos. ¿Sí? Pero solamente va a observar en su primer supuesto. Después la temporalidad, ¿sí? Tiempos que tienen que ser secuenciales. Primero observa las situaciones principalmente históricas, cómo se ha dado el derecho, cómo se ha dado, cómo ha nacido, cómo han ido evolucionando todos los ejercicios del derecho. En tercer lugar, el espacio jurídico. ¿A dónde va a ir a observar el alumno? No va a ir a observar al bosque de Chapultepec. Tiene que ir a un espacio jurídico y observar los hechos en un espacio jurídico. O no se va a poner a observar una discusión familiar, los argumentos de una discusión familiar o los argumentos de una discusión en oficina, sino en un espacio jurídico. La relación teórico-práctica la va a hacer vinculando todo lo que está aprendiendo en la escuela con lo que ha ido a observar, con los espacios jurídicos en los que ha estado y los va a ir vinculando con ayuda del docente, por supuesto. Y va a tener aportaciones, ese sería el siguiente supuesto. Él va a poder aportar. Si se toman en cuenta o no, depende del docente, desde luego, pero el docente tiene ya visualización de lo que el alumno ha estado viendo, de lo que el alumno ha estado observando y de lo que el alumno puede ya opinar solamente, desde luego, en lo que ha observado. Después tendrá el siguiente supuesto, es el laboratorio jurídico, cuando ya le podemos pedir que realice algunas actividades de tipo judiciales, de tipo jurídicas, que pueda ya generarle aportaciones, que pueda generarle observaciones y que pueda generar un análisis de casos. Él ya va a poder, con la teoría del caso, va a poder hacer una práctica jurídica. ¿Sí? Después viene el acercamiento a la realidad. Ahora sí, vamos a ir hacia la realidad. Vamos a poder opinar en un juicio, vamos a poder opinar en algunos hechos, algunas situaciones históricas, situaciones que, sucesos que se han dado para poder insertar el derecho. Por ejemplo, casos de los migrantes que pasan por la República Mexicana para llegar a los Estados Unidos, o el valor de las remesas, ¿sí? Que nos dicen que las remesas es una cosa muy importante. Bueno, vamos a ver por qué son importantes, cuáles son, etcétera. Pero ya con base en la realidad, ya no es una teoría. Y después viene la habilidad psicomotriz. La habilidad psicomotriz, donde ya podemos observar la vigencia. Ya podemos observar la evidencia de aprendizaje. Ya podemos observar la vigencia del derecho. Aquí en esta parte tenemos una progresión matemática donde se puede apreciar básicamente lo que significa la práctica. Ustedes, después del conocimiento de los números, con el conocimiento de cómo se manejan los números, pueden observar cómo se presenta
esta progresión numérica, que así de primera instancia no se comprende, pero si le razonan y si van a ver cómo se manejan los números, ya pueden ver que es una progresión aritmética exacta. El modelo PRACTE constituye una herramienta didáctica que produce evidencias de aprendizaje en la vinculación del derecho con el ejercicio profesional ejercida por estudiantes durante su formación académica en la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde luego no hemos ido a otras instancias que se piensa que el modelo PRACTE pueda ser aplicado en todas las asignaturas, en todas las profesiones. Cualquier docente que quiera vincular la teoría con la práctica puede usar el modelo PRACTE y le dará evidencias de aprendizaje, porque se va primero a la observación, cualquiera que sean los hechos. Afirma que los estudiantes no realizan actividades prácticas como parte de cada una de las asignaturas. Desde luego de ahí parte el modelo PRACTE, que no tienen práctica. ¿Cuál es la variable dependiente de esta investigación? Determinar las necesidades de ampliar la regulación, el proceso de verificación para su ejercicio y descubrir las habilidades y competencias del licenciado en Derecho vinculados con la práctica. La variable independiente, encontrar causas justificadas por las que la teoría aún no se inserta en el ejercicio del derecho. Básicamente tenemos que la principal causa por las que no se inserta es que el docente prefiere siempre la técnica discursiva porque exhibe su experiencia, exhibe su dominio del tema, exhibe su conocimiento, pero pocas veces exhibe su experiencia. El alumno adopta una postura totalmente receptiva que solamente escucha y no recibe el estímulo para opinar, para debatir y mucho menos para practicar. ¿Cuál es la metodología de aplicación del modelo PRACTE? Primero se seleccionan los docentes participantes, luego la entrevista de capacitación para el docente, ¿sí? El docente platicamos, se le explica el modelo y tratamos de generar un proceso de reflexión para que él asienta, para que él consienta que el modelo puede ser aplicado en su grupo. Amén de que no le representa ningún trabajo adicional, no le representa ningún diseño. Las guías de aprendizaje se han ido diseñando de acuerdo a la asignatura y si el modelo progresa, al final tendremos una buena dotación, si no es que las 51 asignaturas con su diseño de aprendizaje práctico. Entonces no representa ningún trabajo adicional para el docente. Cuando se obtiene su consentimiento de aplicación, el docente platica con los alumnos y obtiene la participación voluntaria hasta el momento. Hasta el momento hemos trabajado con participaciones voluntarias de alumnos que el docente, desde luego, ha hecho un gran trabajo para motivarlos a participar en una investigación doctoral en las que podemos decir que la práctica nos va a beneficiar y que desde luego los va a beneficiar en su rendimiento académico. Analizamos el contenido programático por asignatura. El contenido programático lo proporciona el docente o el mismo plan de estudios. Se analiza, se buscan actividades prácticas que solamente con el supuesto de observación, porque es el primer supuesto que va a utilizar el modelo PRACTE. Observación. El alumno solamente va a observar, va a opinar y va a relacionar con la teoría que está recibiendo en el salón de clase. Lo va a relacionar y lo va a escribir. Acuérdense que el que escribe lee 2 veces. Entonces, lo va a escribir y va a opinar sobre su experiencia. El hecho de que opine es la oportunidad que tiene de expresar sus pensamientos, de expresar
lo que ha aprendido, de vincular la teoría que ha escuchado con lo que ha observado. Solicitar después a los alumnos su participación con la oferta de integrar la evaluación académica en dos partes: la teórica con el examen y la práctica con el modelo. El docente, desde luego, tomará en cuenta esta participación práctica, tomará en cuenta el trabajo que haya realizado el alumno de observación y determinará las evidencias prácticas de aprendizaje. Hasta el momento tenemos 6 docentes que han aceptado el modelo. Tenemos alumnos participantes que han realizado actividades bajo el modelo, 95. Tenemos ya 95 trabajos que han hecho los alumnos y que han aceptado. De acuerdo con la población de la Facultad de Derecho, pues sí, ustedes me pueden decir que es muy poquito, pero en consideración a la investigación, pues ya es algo que sí va a poder aportar algunas evidencias de aprendizaje, sobre todo, no solamente de los alumnos, sino también de la postura promocional que ha hecho el docente. Las opiniones de docentes a favor del modelo son 26. Las opiniones de docentes en contra del modelo son 0. Los alumnos participantes a favor del modelo son 95 y los alumnos participantes en contra del modelo son 0. Las opiniones docentes a favor del modelo, los profesores han hecho sus opiniones, han practicado, han visto y hemos contabilizado 6. No tenemos una opinión solamente a favor. Tenemos 26 opiniones, ¿sí?, de 6 docentes. Tampoco es representativo para la población de la Facultad de Derecho, pero es lo que tenemos ahorita. Empezamos de 0, ¿sí? Y poco a poco están en los próximos semestres, hay otros 2 profesores que están aplicando el modelo y otros tantos alumnos que, como son voluntarios, dependemos de que entreguen su trabajo para contabilizarlos, revisarlos y ver si pueden formar parte de la investigación. Y todos han opinado a favor del modelo. Todos han opinado que han aprendido cosas y que han podido vincular la teoría con la práctica. Y ninguno ha dicho que no. Desde luego, ustedes podrán pensar que a lo mejor, como no tienen alguna cosa en contra, pues estamos teniendo la investigación en contra en 0. Pero bueno, se podría dar. Por el momento tenemos 0. Muchas gracias. Durante los años escolares 24 y 25 se espera sistematizar los resultados de la aplicación del modelo y estar en condiciones de visualizar las evidencias de aprendizaje en los alumnos para terminar con la investigación doctoral, para poder determinar habilidades y competencias que se obtuvieron a través del modelo. Es decir, por cada supuesto obtendremos habilidad para observar, habilidad para insertarse en el campo de acción, habilidad para relacionar la teoría con la práctica y, desde luego, tomar algunas de las competencias que se han diseñado, que se han redactado en el plan de estudios vigente, para que podamos decir si se obtuvieron las evidencias o no se obtuvieron, que hasta el momento el plan de estudios maneja sus habilidades, maneja sus competencias, pero no dice cómo las vamos a obtener, ¿sí? Y proponer entonces la metodología para una prueba piloto formal. Y si obtenemos la prueba piloto formal, pues tal vez con un arduo trabajo de docentes, de alumnos, podremos concluir que el modelo funciona. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Irma González y
está a su disposición mi correo electrónico, ¿sí? Y aquí les platico algunas referencias seleccionadas. Cáceres Nieto, desde luego. Cáceres Nieto, en su introducción práctica al cálculo lógico aplicado al derecho. Carrillo Mayorga, la metodología de la investigación jurídica. Contreras, plan y programas de la licenciatura en Derecho. Olmedo Torres, modelos constructivistas de aprendizaje. Y Ortega Alfaro, en estrategias didáctica y evaluación de competencias. Son algunas seleccionadas. Hay muchas más que van a estar en la bibliografía y de la investigación, en su aparato crítico y en su estado del arte. Flor de María Zavala Cueva, investigadora, docente y operadora jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta el tema Políticas educativas internacionales de inequidad que trascienden a los sistemas de impartición de justicia, de los rankings a las aulas universitarias en la enseñanza del derecho impuesto. Como es costumbre, mis agradecimientos. A la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, particularmente al doctor Enrique Cáceres Nieto, investigador al que le reitero que le guardo un gran respeto y admiración por la pulcritud de sus investigaciones, la congruencia en sus líneas de investigación, siempre pioneras como es el caso de la inteligencia artificial. A sus colaboradores, quienes se destacan por su gran trabajo exhausto e impecable en cada uno de los congresos, a quienes nos leen y nos observan. Ya en ponencias anteriores e investigaciones previas en las que se me ha permitido participar y que involucran investigaciones, se ha tratado y abordado el tema de la clínica jurídica que permitieron evidenciar los resultados que se han expuesto en los 5 congresos anteriores. Métodos de enseñanza de la disciplina jurídica, la enseñanza clínica en la presencia del foro, mediación deontológica colegiada del claustro, obteniendo como resultado virtuoso que en las facultades de Derecho de la UNAM se retomen proyectos y se inicie con su reproducción. Lo anterior da pauta a la investigación que en este caso se presenta y que se encuentra en curso, y que versa sobre la universidad. Las universidades del siglo XXI tienen su historicidad y evolución a partir de 1960, cuando los organismos con tradición desarrollista, como lo son la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en fechas recientes las de Concepción de Crecimiento Económico, como la OCDE y el Banco Mundial, han impulsado la investigación comparativa de las instituciones de educación superior para explicar su preponderancia en el desarrollo social y humano de las economías emergentes. Resulta significativo el estudio comparativo que aquí se propone para entender la realidad en la formación de estudiantes de la ciencia jurídica. Estos organismos trazaron la hoja de ruta de cooperación pasiva de las universidades basada en la acepción y participación de modelos educativos, sustentada en políticas asistenciales internacionales para financiarse, dado el escenario convulso en el que se sitúan, por las constantes crisis económicas de la década de los 80 del siglo pasado. Lo anterior ha atravesado a las comunidades universitarias, de docentes, estudiantes y autoridades, la forma de hacer investigación, los procesos de evaluación y certificación, a los cuales se les ha sometido la creación de redes de becas y estímulos, así como el crecimiento exponencial de créditos universitarios, sumados a los procesos de gestión administrativa que rivalizan con las tradiciones campos de participación universitaria, cuyos ritos y tradiciones se trastocan ante las demandas de un mundo globalizado y de un modelo económico neoliberal. Ello da pie a la presentación y planteamiento del problema que en este caso nos ocupa. La suscripción de compromisos mundiales y políticas educativas internacionales obedecen a las necesidades del mercado académico laboral global del siglo XXI. Inciden en la formación de estudiantes de la ciencia jurídica a nivel mundial. Así, mediante el significado de criterios que miden la calidad de la educación superior, se desarrollan técnicas de enseñanza, aprendizaje y prácticas pedagógicas que se apartan de los sistemas de tradición jurídica presentes en cada país. Lo anterior, desde luego, genera la incompatibilidad en la praxis que enfrentan los operadores jurídicos egresados de la licenciatura en Derecho al no haber sido educados en la nueva tradición anglosajona dispuesta por una política educativa internacional. La experiencia que como docente y operadora jurídica me ha permitido documentar el fenómeno que experimentan los egresados de la disciplina jurídica, quienes tras haber sido formados en una tradición de enseñanza romano-germánica, experimentan los efectos de divorcio temprano de la realidad que los rebasa,
la disociación que existe entre lo enseñado aprendido y lo que la realidad procedimental operativa demanda. El problema objeto de investigación, si bien surge en el seno del derecho y su praxis, también lo es que involucre categorías específicas del área, el perfil de ingreso, egreso, el currículum, métodos de enseñanza de la disciplina jurídica, las necesidades del mercado laboral, el sistema de tradiciones y la universidad. Así, el objetivo que se persigue en esta investigación en curso es evaluar el impacto de las políticas educativas dictadas por organismos internacionales apoyados en los rankings y sistemas de acreditación, que no se encuentran en armonía con los sistemas de tradición jurídica, romano-germánica, anglosajón y del common law, en conformación de los estudiantes de derecho a nivel mundial. Este mapa que se presenta dimensiona territorialmente el impacto de las tradiciones romano-germánicas en el mundo. El color azul lo explica, pero se debe aclarar que las economías más dinámicas tienen tradiciones del common law anglosajona y destaca la genealogía de singularidad con la tradición de mixtura en los países asiáticos, que han tenido gran preponderancia y presencia en los rankings a partir de del desarrollo precisamente de los temas de inteligencia artificial y de tecnología. El estudio comparativo que se viene realizando entre tradiciones de enseñanza de la disciplina jurídica y entre países tan diversos como sus culturas, abre la posibilidad de este panorama dialéctico discursivo de gran envergadura, que permite la conjunción de prácticas exitosas en el aula globalizada. Sin embargo, se tendría que pormenorizar y estudiar cada una de las variables. La investigación retoma el análisis comparativo de indicadores alimentado por los índices de competitividad global, el THE como uno de los rankings, el QS como otro de los rankings, y los índices con indicadores que evalúan y permiten aproximarse de manera directa al fenómeno de estudio, dado el carácter de los objetivos y singularidad de los sistemas de tradición histórica, romano-germánica, anglosajón y del common law en 16 universidades que se consideran y que toman en cuenta la disciplina jurídica como algo de interés público para la formación de estudiantes de derecho. Se requiere una aproximación metodológica de campo basada en técnicas de investigación social adaptadas al campo educativo. Este cuadro habla de la universidad como el universo y las facultades de derecho como un microcosmo de cambios estructurales. Establece además la unidad de análisis, la población de estudiantes de licenciatura en Derecho de 16 universidades del mundo que concentran 3 sistemas de tradición jurídica, romano-germánico, anglosajón y del common law. Los criterios de elección de las universidades cuyos estudiantes integran la muestra para ejecutar el estudio, son 16 universidades, obedece a lo siguiente: tradición milenaria, ser considerada como instituciones de educación superior, impartir la disciplina jurídica bajo un sistema de tradición romano-germánica, anglosajón o del common law, estar organizados en facultades, departamentos o colegios que imparten la disciplina jurídica, estar considerados en los rankings del THE, el ranking QS y también el ranking de índice de competitividad global que establece el valor de esta competitividad por país, y la inserción en el mercado académico laboral global, el interés y bien público y el continente. La gráfica que se presenta hace un estudio comparativo o establece o visualiza un estudio comparativo precisamente de los indicadores que son medidos en estos rankings, presenciando y permitiendo observar una ligera coincidencia entre el índice de competitividad global con los rankings actualmente establecidos y sus indicadores, que permite establecer que en función de lo más alto del índice de competitividad global, países de primer mundo o considerados en desarrollo son aquellos que tienen un alto índice de calificación en los rankings educativos internacionales. En conclusiones, la problemática expuesta implica ocuparse de manera estratégica del quehacer pedagógico jurídico, de su historia y su contexto, de las tradiciones de formación y su congruencia con la interpretación y adaptación del currículum al contexto educativo, de los planes y programas de estudio, de la organización de las facultades y escuelas en las que se imparten, perfiles docentes, textos de estudio y el conocimiento desde la realidad virtual, inteligencia artificial, el método de enseñanza o la didáctica, de evaluación y el perfil de ingreso y egreso, todo bajo la construcción de políticas educativas internacionales que retoman el mandato del mercado académico laboral global, para finalmente rescatar el significado de la misión sociocultural de la universidad, que será la propuesta definitiva en el presente trabajo de investigación que sigue en curso. Aquí las referencias bibliográficas.
Hugo González Aguilar, doctor en Psicología Educacional y Tutorial, egresado del Máster Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, abogado y docente con experiencia en investigación y docencia universitaria en pre- y posgrado, docente en la Universidad Autónoma del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2014, presenta el tema Algunas tendencias sobre la evaluación en Derecho. Estimados organizadores del 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, estimados colegas que nos acompañan en esta sesión, bueno, en principio felicitar siempre al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Enrique Cáceres Nieto, que siempre está impulsando este tipo de eventos académicos científicos que tienen mucha relevancia en la enseñanza y en la investigación jurídica en Latinoamérica y, digamos, con carácter internacional, ¿no? En esta oportunidad voy a presentar una ponencia, un estudio básico que está orientado a algunas tendencias sobre la evaluación en Derecho. Mi nombre es Hugo González Aguilar y represento a la Universidad Autónoma del Perú. Los objetivos, el objetivo principal de nuestra disertación consiste en analizar las tendencias actuales sobre la evaluación en Derecho a partir de las investigaciones difundidas en revistas científicas, Scopus, desde el 2020 a el 2023. Entonces hemos realizado una selección, ¿no?, de dichos artículos que se publican en estas revistas científicas y que obviamente pues siempre es bueno tener una mirada desde las investigaciones científicas de cómo se están enfocando o desarrollando las investigaciones en torno a la evaluación en el ámbito jurídico. Algunos fundamentos de la evaluación. En realidad existen diversas concepciones de evaluación. Por ejemplo, una de ellas es desde el paradigma o desde la teoría socioformativa que lo desarrolla Tobón, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Tobón, la investigación o la evaluación en este caso se centra en desarrollar y mejorar el talento de las personas para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento a través del abordaje del contexto y la colaboración. Asimismo, también enfatiza que incluye un proceso de diagnóstico, realimentación y apoyo continuo a las personas, organizaciones o comunidades para que aprendan a resolver problemas del contexto. Entonces acá el eje nuclear fundamental de la evaluación es que la evaluación está orientada a resolver problemas y en consecuencia, si nosotros, desde el ámbito jurídico, formamos a los estudiantes, estos deben consolidar precisamente las competencias que les permitan, obviamente, resolver problemas de su contexto real. Y a eso realmente debemos nosotros enfocar nuestra evaluación. Es decir, una evaluación centrada en competencias, ¿no?, en evaluar las competencias que el estudiante ha consolidado o que consoliden el desarrollo de su proceso formativo, de tal manera que luego le permita resolver problemas de su contexto real, pero además también le permita tomar decisiones, fíjense, ¿no? Porque la evaluación también debe llevarnos a tomar decisiones. El criterio, obviamente, que hemos seleccionado, ¿no?, de los artículos, obviamente, se han considerado los artículos que tratan exclusivamente sobre los aspectos de la evaluación a partir de las revistas, ¿no?, indizadas en Scopus desde el 2020 hasta el 2023. Por tanto, se trata pues de una investigación que se basa en los artículos que se han difundido en diversas revistas indizadas en Scopus
y que efectivamente desarrollan el sistema de evaluación. Y precisamente nosotros tenemos acá lo que corresponde a las dimensiones que se han identificado, ¿no? A través de esta revista científica, las dimensiones de la evaluación, ¿no? Y acá dentro de estas dimensiones realmente podemos identificar algunos tipos de evaluación. Por ejemplo, en algunas investigaciones se propone o han desarrollado lo que es la evaluación auténtica, ¿no? De fin de grado, otros también de fin de ciclo, ¿no? Entonces hay diversas formas como se viene aplicando esta evaluación auténtica. Pero esta evaluación auténtica, su núcleo central, es que debe responder a los problemas reales del contexto. Entonces, fíjense este aspecto muy interesante. Ya no solamente se trata de una evaluación positivista, memorista, sino una evaluación en la que efectivamente el estudiante demuestre que sabe resolver problemas reales de su contexto, de su realidad. Luego también hay otros planteamientos, otras dimensiones centradas en la evaluación disciplinaria, en la escritura. En este caso, por ejemplo, hay un estudio donde se desarrolla tanto en derecho como en medicina, y sobre todo su núcleo central es que se centra en evaluar la calidad discursiva, ¿no?, de los textos jurídicos, ¿no? Y en este caso es muy importante que el estudiante desarrolle, ¿no?, los textos o la escritura científica con todo su proceso, incluyendo algunos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, la claridad, la coherencia, la adecuación, ¿no? Luego también otras dimensiones hemos podido identificar en los exámenes a libro abierto, en línea. Precisamente esto se ha dado en este contexto de pandemia, ¿no?, donde las clases eran virtuales. Y este sistema de exámenes ha permitido que los estudiantes extraigan y sinteticen información relevante. Pero, obviamente, el docente en este caso le ha proporcionado información confiable o fuentes confiables. Y de esta manera también, obviamente, el estudiante lo que ha demostrado es que posee dominio de sus habilidades comunicativas, ¿no? De sintetizar, de resumir, de asumir también una postura crítica, etc., ¿no? Posteriormente también hemos identificado otras dimensiones de la evaluación o tipos de evaluación, en este caso los seminarios de evaluación, ¿no?, que básicamente han estado orientados a desarrollar habilidades comunicativas centradas en el aspecto de la oralidad, ¿no?, a través de debates. Entonces, en este caso también es importante porque el estudiante de Derecho debe saber debatir, debe saber sustentar, argumentar en estos debates. Y precisamente que estos seminarios de evaluación están orientados a ese propósito, a ese objetivo. Luego también otros tipos de evaluación, la evaluación continua, la evaluación formativa, que evalúa aprendizajes prácticos, ¿no? Y que esto se desarrolla de manera sistemática, de manera frecuente en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es una evaluación continua. Evaluación del desempeño de los estudiantes, ¿no? Esto básicamente centrado en las prácticas, en también vincularlo con el mundo real, ¿no? Entonces, claro, con esto se deja de lado, pues, las evaluaciones tradicionales, memorísticas, ¿no?, que estaban muy alejadas de la práctica, ¿no? Y esto también está muy asociado, pues, con las evaluaciones por competencias, ¿no? Otras dimensiones que hemos podido identificar están orientadas a la calificación basada en la certeza, que se centra, pues, en la autoevaluación, la autorregulación, la metacognición. Es decir, que el mismo estudiante sea consciente de sus mismos procesos de aprendizaje, ¿no?, y que además también reflexione sobre estos procesos. Pero todo esto, en realidad,
es importante porque el mismo estudiante es consciente de sus propios logros de aprendizaje que desarrolla, ¿no?, en su formación jurídica. Y luego también otras dimensiones que hemos podido identificar están centradas en las rúbricas consensuadas con los estudiantes para resolver simulaciones, ¿no?, la evaluación centrada en roles, etc. Pero este aspecto es muy importante también porque ya no solamente la evaluación se desarrolla desde la óptica del docente, sino que también de manera consensuada con el estudiante, una especie de una evaluación, ¿no?, en la que ambos participan, ¿no? Y obviamente una última dimensión, la evaluación por competencias, ¿no? Y que no es nada nuevo, porque si nosotros hacemos todo un historial, la UNESCO y otras entidades ya desde la década del 90, del siglo pasado, ya habían propuesto estos modelos de evaluación por competencias, ¿no? En la que obviamente el estudiante debe demostrar competencias fundamentales, ¿no? El aprender a aprender, por ejemplo, el aprender a hacer, el aprender a convivir, el aprender a hacer, ¿no? Es decir, a resolver problemas prácticos, ¿no? Y sobre esos aspectos también en los últimos años, en el ámbito jurídico, se está desarrollando, ¿no?, este tipo de evaluaciones por competencias, ¿no? Después de este análisis de las dimensiones, llegamos a algunas conclusiones centrales, ¿no? Estas evaluaciones mejoran los procesos de aprendizaje en los estudiantes y los vinculan con situaciones de la vida real en la que se articulan los conocimientos y la práctica. Eso es lo muy importante. Uno aprende para aplicar, uno aprende para resolver casos prácticos, concretos de la vida real, ¿no? Las evaluaciones permiten afianzar o enriquecer la formación del futuro abogado para que resuelva problemas reales, concretos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que hemos analizado, sintetizado a partir, ¿no?, de los artículos científicos que se han difundido en diversas revistas indizadas en Scopus, y lo cual nos pareció muy interesante ver estas últimas tendencias, ¿no?, de la evaluación de los aprendizajes en el ámbito jurídico. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. Roxheilis Orumila Achique Méndez, licenciada en Derecho con mención honorífica cum laude por la Universidad Monte Ávila, Caracas, Venezuela, tiempo durante el cual fue becaria por excelencia académica por la UMA y la ONG Beca AUNPAN, actualmente maestrante en el programa de posgrado en Derecho del UNAM mientras es becaria con ACID, presenta el tema la evaluación diagnóstica y las técnicas de estudio desde el constructivismo en la enseñanza-aprendizaje del derecho. Días, muchas gracias a los organizadores del Congreso Internacional sobre Enseñanza de Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, Aportaciones en la Era de la Inteligencia Artificial, por la oportunidad de presentar esta ponencia titulada Evaluación diagnóstica, los estilos de aprendizaje y las técnicas de estudio desde el constructivismo en la enseñanza-aprendizaje del derecho. Yo me llamo Roxheilis Orumila Achique Méndez, actualmente soy becaria con ACID y me encuentro realizando estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más a qué hacer referencia, vamos a empezar con la presentación. Introducción. El mundo ha cambiado y las necesidades actuales no son las mismas del ayer. Por eso es necesario que nosotros empecemos a formar abogados, juristas, que vayan un poco más allá de los tecnicismos jurídicos, abogados que se encuentren comprometidos a nivel social, abogados que busquen, quieran y puedan hacer incidencia en sus comunidades para mejor. Pero para poder generar cambios es importante entender que cada alumno es diferente, que tiene necesidades distintas, preferencias y que todas estas cuestiones deben ser tomadas en cuenta al momento de enseñar. Por eso cobra especial importancia el constructivismo, en donde el alumno pasa a ser el centro. Y el profesor o el maestro es un intermediario de ese conocimiento, pero el maestro no se está guardando ese conocimiento solamente para sí. Ante esta situación, también entran a consideración las técnicas de estudio, las cuales pueden ser herramientas que desarrollen los alumnos o los profesores de manera conjunta en el salón de clase o de manera individual
para poder cerrar esta brecha entre el cambio dinámico del mundo, tomando en cuenta el constructivismo, al alumno como el centro, al profesor o maestro como intermediario y apoyo, estímulo, motivador del alumno. Hay que tener en cuenta esas diferencias que presenta cada uno de los estudiantes y que existen una serie de técnicas que pueden apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho. Ahora estamos en esta lámina titulada Los objetivos de esta ponencia de este artículo, los cuales son los siguientes. 1. Brindar herramientas que ayuden a mejorar la enseñanza-aprendizaje del derecho desde el enfoque constructivista. 2. Que el docente conozca los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 3. Que con base a los resultados, el docente pueda estructurar planes de trabajo adecuados a su grupo. 4. Que el estudiante conozca su estilo de aprendizaje y con base en ello adopte técnicas de estudio que le favorezcan en su proceso de aprendizaje. Y 5. Aprender, enseñar no tiene por qué ser tortuoso. En estas siguientes láminas vamos a ahondar un poco más en qué es el constructivismo y cómo se le puede dar aplicabilidad práctica a esta propuesta que estoy trayendo a ustedes el día de hoy. Ahora, en la parte del desarrollo, vamos a poder ahondar un poco más en qué es el constructivismo. A través del tiempo han surgido nuevas corrientes didácticas de aprendizaje, entre ellas la escuela nueva. Esta escuela, en especial, generó un cambio de paradigma en oposición al modelo de enseñanza tradicional, en el que el alumno tiene un rol pasivo. En este caso, en la nueva escuela, ahora el alumno es el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se tiene en cuenta la motivación, sus habilidades e intereses individuales. Jean Piaget fue precursor de esta corriente de pensamiento, mientras que en el constructivismo el maestro actúa como guía en el procedimiento de enseñanza. Mi propuesta para llevar estos aspectos del constructivismo a la práctica y aplicarlo en la enseñanza-aprendizaje del derecho va precisamente de la mano con hacer uso de otros postulados que promueven otras escuelas que fueron apareciendo tras el nacimiento de la escuela nueva. Pero también para poder visualizar cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho es necesario compromiso a nivel institucional y a nivel de los docentes, así como también responsabilidad del alumno, ya que no se trata de dejarle la carga a uno u a otros, es un trabajo conjunto. Pero la pregunta que nace entonces es, ¿cómo dar la aplicabilidad práctica al constructivismo? Sobre este punto se observará a la escuela tecnocrática. Esta se centra en la tecnología y el conductismo, en donde el alumno tiene un rol pasivo y de repetición, lo cual en apariencia es un contrasentido al compararla con lo que propone la nueva escuela, en donde el alumno es el centro activo en su proceso de enseñanza. Sin embargo, aunque la escuela pueda tener aspectos criticables, yo prefiero tomar de ella el aspecto tecnológico y el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y combinarlo con los postulados del constructivismo. Mientras que por su parte, la escuela crítica retoma elementos que habían sido dejados de lado por las otras dos escuelas anteriores, en la cual se embarca lo institucional y las relaciones de poder que pueden existir en las entidades educativas, lo cual es una verdad innegable, pero lo que nos interesa rescatar, en especial de esta escuela crítica, es el papel de la institución, porque para implementar nuevos mecanismos, estrategias de aprendizaje es necesario un compromiso no solamente a nivel del estudiante y del profesor, sino un apoyo institucional que permita y brinde las condiciones óptimas para que se desarrollen estas nuevas propuestas de aprendizaje. Sin embargo, me gustaría resaltar que lo ideal no es satanizar ninguna escuela o idealizarla, sino que por el contrario, lo que se pretende con esta ponencia es rescatar los elementos útiles, positivos, beneficiosos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje práctica a través de los estilos de aprendizaje y la evaluación diagnóstica, aspectos que tocaré un poco más a profundidad en la siguiente lámina. Para avanzar en el desarrollo de esta propuesta es necesario adentrarnos en lo que son los estilos de aprendizaje.
Estos hacen referencia a la manera en que aprendemos, es decir, cómo llegamos a comprender realmente la información. Entre estos, las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje, es decir, difieren entre su forma natural, habitual y preferida de absorber, procesar y retener nueva información y habilidades. Así, cada alumno aprende de manera distinta. Dentro de los estilos de aprendizaje hay diversas clasificaciones que se han desarrollado en el tiempo, que si son de interés de ustedes, les sugiero leer la versión escrita de esta ponencia en donde se podrá encontrar información más a profundidad. Sin embargo, a efectos de esta presentación, seguiremos la clasificación de Fleming y de Mills de 2006, la cual ocupa esta división de los estilos de aprendizaje entre visual, auditivo, lectoescritura y kinestésico. La propuesta de estos autores es que si los estudiantes pueden identificar su propio estilo de aprendizaje, pueden adecuarse a los estilos de enseñanza de sus profesores y actuar sobre su propia modalidad. Pero también es interesante ver que este conocimiento de los estilos de aprendizaje puede no solamente resultar útil para los alumnos, sino también para los profesores, ya que pueden obtener más herramientas para conocer, tratar y desarrollar programas que se adecúen a sus estudiantes. De manera un poco autoevidente, como se ven en las imágenes en la presentación, cada estilo de aprendizaje promueve un estilo o preferencia en mayor intensidad. Las personas kinestésicas suelen preferir el tacto y actividades físicas. La lectoescritura, pues precisamente leer, escribir, auditivo y visual. Estos dos autores también desarrollaron un test que titularon BARC por las iniciales de estos 4 estilos de aprendizaje que estuvieron promoviendo, y en uno de sus trabajos, específicamente el de Fleming 2001, el autor desarrolló una serie de actividades que se adaptan a los estilos de aprendizaje en el BARC. Dicha tabla fue traducida por mi persona y acá les enseño sugerencias de actividades que pueden desarrollar cada persona en función de su estilo de aprendizaje predominante. Mi propuesta en específico es una aplicación práctica en la enseñanza-aprendizaje del derecho a través del constructivismo. ¿Cómo? ¿De qué manera propongo yo que se desarrolle esto? De la siguiente manera. Se busca que el maestro implemente un test como evaluación diagnóstica de los tipos de aprendizaje desde el primer día de clases, de manera que el maestro pueda tener el suficiente tiempo para conocer a su grupo y planear actividades o adecuar actividades según los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Pero la responsabilidad no solo quedaría de parte del maestro, sino que una vez con resultados en mano, los estudiantes se encuentren comprometidos para ahondar en esas diversas actividades que pueden desarrollar. Para la implementación de este test, también sería necesario un apoyo institucional para poder, por ejemplo, cubrir los gastos logísticos relacionados a la aplicación de estos tests, pero toda la responsabilidad no quedaría solamente en manos del maestro o de la institución educativa, porque también es necesario que los alumnos formen parte y participen de manera activa, por lo cual, al conocer los resultados, lo ideal sería no solamente implementar actividades en los horarios de clase, sino que los alumnos de manera individual ahondasen en esas actividades que les pueden apoyar para aprender de mejor manera. La aplicación práctica de mi propuesta se lleva a cabo a través de un cuestionario. Parte de mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza del derecho es lograr llevar las propuestas a la práctica, lo que implica no quedarse en el papel y atreverse a hacer trabajo de carácter empírico. Por tal motivo, se implementó un cuestionario titulado Enseñanza-Aprendizaje del Derecho el 17 de octubre de 2023 en la clase de Metodología Jurídica que se imparte en línea en la Universidad Nacional Autónoma de México. La metodología que se usó para realizar este cuestionario fue que se elaboró un cuestionario que consta de 10 preguntas de tipo cerrada con opciones de multirespuesta previamente delimitadas por la investigadora, elaboradas en función de las actividades que se recomiendan para cada estilo de aprendizaje. Cada pregunta está orientada a un estilo de aprendizaje preferente. Debido a que los estilos no son excluyentes entre sí, un participante puede presentar preferencias mixtas, hecho que puede verse reflejado a nivel grupal. En los resultados que se observarán a continuación,
No hay resultados de manera individual, sino que se tomaron en cuenta y se analizaron los resultados de manera grupal, de manera de también salvaguardar la privacidad de las personas que participaron en el cuestionario. Solamente se ha usado información demográfica para brindar ciertas características sobre el grupo muestra. Características del grupo. El grupo se encuentra integrado por 16 alumnos, 14 de ellos se encuentran en el primer semestre y 2 de ellos en segundo semestre. 43.8% se identifica como hombre y 56.3% como mujer. El rango de edades va desde los 24 hasta los 46 años de edad, según los datos que declararon 14 de los participantes. 2 de los participantes no suministraron su edad. El porcentaje de participación en el cuestionario fue del 100%. También es importante decir que los participantes solamente podían escoger una sola opción de entre las 4 que se daban a cada pregunta. Se determinó la preferencia de manera grupal en función de mayor número de respuestas, es decir, si la mayor parte de los participantes se decantaban por la opción de lectoescritura, entonces la preferencia en esa pregunta fue lectoescritura. Podemos observar que la mayoría de las preferencias de los estudiantes se basaron en preferencia visual y auditiva. A manera de conclusión, podemos observar en la tabla de los puntajes que se visualiza a la mano derecha que la preferencia visual fue predominante en el grupo, seguido por la preferencia auditiva, lectoescritura con 0 de preferencia y kinestésico con 1 punto de preferencia. Estos no son los resultados individuales de cada persona, sino los resultados grupales. Entonces, a manera de conclusiones, en el grupo predomina lo visual y auditivo. También esto podría significar necesidad de refuerzo en otras áreas como la lectoescritura. Las actividades que se sugieren para implementar en este grupo en específico serían diagramas, gráficos, mapas mentales, imágenes, debates, discusiones, material audiovisual, entre otros. Las actividades que se sugieren para este grupo en específico serían diagramas, gráficos, mapas mentales, imágenes, debates, discusiones, material audiovisual, entre otros. Por último, me gustaría agradecer a la doctora Carmen Patricia López Olvera y al grupo de metodología jurídica por permitir aplicar este cuestionario en el marco de su asignatura, ya que sin la aplicabilidad práctica de este tipo de propuestas realmente no podemos saber si funcionan o no. Sin más a qué hacer referencia, doy muchas gracias al Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, Aportaciones en la Era de Inteligencia Artificial 2023, por la oportunidad de presentar esta ponencia. Sin nada más que decir, se despide Roxelis Odumila Chique Méndez, estudiante de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, becaria CONACYT. Algunas propuestas muy concretas, ¿no? En la cuestión de la metodología, básicamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, otro paso sería cómo articular los aspectos metodológicos directo con la evaluación, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces queda un poco desarticulado. Por un lado, aplicamos métodos y por otro lado, por ejemplo, aplicamos la evaluación y a veces hay una desconexión también, ¿no? Entonces, ahí habría un aspecto, cómo articular esos dos aspectos, ¿no? A la vez que yo aplico el método, también puedo evaluar, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente una evaluación dentro del aula, sino también una evaluación en la práctica real y concreta, por ejemplo, de los egresados, fíjense, ¿no? ¿Qué hacen nuestros egresados? Si están aplicando nuestras competencias o no, etcétera, ¿no? Entonces, las tres primeras y la última, obviamente, sí tienen, digamos, propuestas ya un poco más concretas, sobre todo para unir ese aspecto que es la teoría con la práctica, ¿no? En este sentido, sí me gustaría que a lo mejor los participantes intervengan en una cuestión muy puntual. ¿Cómo articular precisamente la metodología con la evaluación? Porque muchas veces también se ve desconectado ese aspecto. No sé si es que puede participar el colega Gumencindo, también está la colega Flor, Irma, también nuestra colega, bueno, se me va el nombre de nuestra colega, a ver, acá lo tengo, Rogeilis, ¿no? Entonces, a ver si por ahí reflexionamos en torno a eso para
que le corresponde a nuestra mesa. Colega Rock Haylis, bienvenida, la escuchamos. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, también quería mencionarles que en este sentido también los resultados que se vieron en mi ponencia no eran los resultados totales, porque faltaba, digamos, evaluar la otra mitad de los participantes, porque fueron un total 16. Y precisamente ya con estos resultados completos, parte de unir esta propuesta que yo estoy haciendo a través de los estilos de aprendizaje y evaluar estos estilos, es que precisamente el docente tenga herramientas para articular actividades en sus grupos en cuestión, porque a partir de estos resultados, no solamente el estudiante conoce sus estilos de aprendizaje, que esa es la idea, decir, bueno, yo soy más visual, yo soy más auditivo, ¿qué actividades puedo realizar yo para aprender mejor, para que sea más ameno el proceso? Y también el docente va a tener precisamente a partir de estos resultados, si se implementan pues en cada grupo, decir, bueno, mi grupo es mayoritariamente visual y auditivo, voy a tener yo al pendiente actividades de este tipo, pero también puede tener en consideración los aspectos kinestésicos o de lectoescritura, que normalmente son estudiantes que son una minoría. Entonces, parte de involucrar esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que se tienen más herramientas para, digamos, implementar estrategias más efectivas, que si no se llevan a cabo, por ejemplo, este cuestionario o este test, no podemos visibilizar las diferencias y las diversidades y necesidades que tienen los alumnos de derecho en la enseñanza-aprendizaje. Muy bien, excelente. ¿Alguien más de nuestra mesa o algún participante de nuestra sala? Profesor Hugo. Colega Flor, ¿cómo está? Colega Flor y luego el colega Humecindo. Bueno, yo quisiera participar o aportar un poco en relación con este tema de la evaluación. Siempre me he pronunciado por la necesidad de homologar la enseñanza jurídica con la enseñanza clínica médica. Clínica médica desde varios aspectos, ¿no? Y tenemos toda la experiencia de la medicina veterinaria, de la medicina humana, en donde los alumnos están menos tiempo en la universidad y más tiempo en el foro, lo que decía paso del foro, están más tiempo en los lugares específicos de intervención física y donde experimentan tempranamente su incorporación al mundo real de lo que van a vivir. Entonces, la evaluación para ellos es inmediata, es a través del experto, es a través de su intervención y obviamente van avanzando en función de su conocimiento y su adquisición de herramientas y habilidades. Entonces, siempre hay una persona que guía la experiencia. Nosotros siempre quedamos cortos en el área jurídica porque me parece que a pesar de que hay un esfuerzo generalizado por llevar a la práctica la enseñanza teórica, nos quedamos siempre en una construcción de hipotéticos en el aula, porque inclusive las limitaciones de la planeación y la currícula no nos permite llevarlos a la práctica. Entonces sí es muy importante aproximar al alumno en esta enseñanza clínica directa, e inclusive yo lo compartí así, ¿no? Como una especie de necesidad de que la universidad se traslade al foro específico y que se reclute y que se necesita meter al aula universitaria a aquellos docentes en la vida práctica, es decir, que el alumno pudiera rotar tal cual con la palabra por la Procuraduría en cuanto a esta aproximación de impartición de justicia o de administración de justicia. El alumno pudiera rotar por la parte de la administración pública, en la parte de los cuerpos administrativos que imparten en la oficialía calificadora, etc. Entonces, sería como una aproximación muchísimo más real de lo que está pasando y de lo que está aconteciendo, sin crear siempre estas figuras hipotéticas que se crean en el aula y donde nunca se termina de evaluar adecuadamente ni aproximar al alumno a la situación del foro. Por ahí nuestra colega Irma hablaba mucho ella de la necesidad del lugar, del sitio, de ubicar al alumno en el sitio. Yo lo traspolo a la cuestión de lo que yo hablaba de la idea del foro. ¿En qué momento se aproxima al estudiante a la realidad? Tenemos alumnos en noveno semestre, yo hago generalmente un examen diagnóstico para ver cómo entran y cómo salen. Entonces, en ese diagnóstico, pues pregunto cosas esenciales que procedimentalmente ya tendrían que saber hacer los alumnos. Redactar demandas, contestar demandas, ofrecer pruebas, desahogar vistas, ofrecer un amparo. Entonces, la intención siempre es llevarlos a la práctica y llevarlos al extremo de la necesidad de la aproximación real. Es decir, un caso práctico, que es la forma en la que se va a evaluar, por ejemplo, en materia que es muy flexible, la materia administrativa y la materia financiera, los aproximo a un caso ante la Conducef o un caso ante una petición ante una autoridad administrativa,
que es muy cercano a su realidad, una infracción de tránsito, una petición para un bacheo, una petición para un cambio de luminarias, y lo tienen que llevar hasta el amparo, o sea, pasado por todos los niveles, desde la petición, el procedimiento, el proceso y el mismo amparo. Entonces, creo que esa sería pues sí, nuestro gran reto como academia de traspolar al alumno sin este miedo que tenemos de dejar el lugar, que la universidad no es la universidad en sí misma, es todo aquello que, sobre todo en nuestras áreas, como yo le decía, el área jurídica y el área médica, que son de anquilosada creación y que son las dos disciplinas que surgen en la universidad milenaria, sí afrontarlos a esa realidad, obviamente con la situación de la expertise. Y entonces llevarlos a esa parte y afrontarlo de esa manera. Por otro lado, aquí me gustaría remitirme un poco en la parte de mi ponencia a lo que dice Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dice que un efecto perverso de los rankings precisamente es indeseable, dice él, es evaluar lo que se enseña y enseñar lo que se evalúa. Entonces, a eso me refiero yo cuando se nos dictan políticas internacionales educativas para que estos sean incorporados a la currícula y a la planeación. Entonces, tendremos que tener también esta parte de respaldo de los sistemas de tradición en los que nos formamos, de la realidad y el contexto en el que nos vemos inmersos para poderlo llevar a cabo y poderlo enfrentar y también evaluar en una forma anticipada. Hay una corriente en Iberoamérica en torno a precisamente hacer resistencia a ese tipo de ranking porque se considera que se evalúan situaciones muy evolucionadas y que favorecen, por ejemplo, la investigación en un lenguaje que no corresponde a la cantidad de textos que sí se publican en el lenguaje del español. Entonces, por ahí esa situación es la que desearía yo que también practicáramos como juristas y que también nos aproximáramos a evaluar ese tipo de situaciones y experimentar lo que implica precisamente hacer investigación en el contexto de nuestra formación como juristas, ¿no? Y como formación académica. Esa sería mi participación. Gracias, compañeros. Excelente, colega Flor. El colega Gómez-Indo y luego la colega Irma. Gracias, profesor Hugo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo les quiero compartir, de acuerdo al planteamiento que nos hizo el moderador de la mesa. En el caso nuestro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tenemos un modelo consolidado único de enseñanza clínica del derecho. Tenemos un modelo basado en el litigio estratégico, el aula y la práctica. Tenemos una clínica de litigio estratégico que alberga a los estudiantes y que históricamente han sido integrados por más del 80% por mujeres. En este caso, al interior de la Facultad de Derecho, tenemos una clínica, no es una defensoría, seleccionamos los casos que puedan tener incidencia en la interpretación y aplicación de las normas de los derechos humanos. Y de hecho, en este programa es que surge un tema en todo el país, que fue en la Universidad Michoacana, el control de convencionalidad. Fuimos los primeros que pusimos en tribunales en 2008, y prueba de ello es que tenemos una contradicción de tesis en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, en el pie de página 321, cita un amparo en materia administrativa que se generó desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Repito, es un amparo de 2008, se resuelve en 2009, y así empezamos a hacer la incidencia. Participamos con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en una base de datos con el gobierno alemán de los casos exitosos de litigio estratégico, y nos dedicamos particularmente a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en el circuito, perdón, hemos logrado una consolidación en temas fundamentales de acceso a la justicia. Y esto es muy importante, cómo desde el aula podemos diseñar un pensamiento crítico y un pensamiento que pueda rebasar el aula universitaria a través de este trabajo con casos reales donde las víctimas de distintas condiciones de vulnerabilidad visitan la Facultad de Derecho. Repito, seleccionamos los casos porque tiene que ser un caso líder, un caso transformador. Por ejemplo, cómo hemos incidido en el derecho procesal constitucional clínicamente. Las medidas cautelares con efectos anticipatorios y restitutorios. Esto fue una realidad por la que estábamos luchando mucho en el país, y también logramos ser los pioneros y en el acceso a
la justicia en materia de protección a la salud, en el 2015 pudimos establecer una incidencia para que los casos de salud se consideraran a la luz del artículo 22 de la Constitución. Este artículo, para socializarlo en un marco comparado, es un artículo que prohíbe el tormento de cualquier especie, la privación de la vida, y bajo esto, digamos, sería el equivalente al artículo 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y también hemos planteado clínicamente, repito, en el salón, a través de casos, diseñamos el tema de la práctica, y desde ahí el alumno, las alumnas, tienen un contacto con los usuarios del servicio de justicia, con los problemas, y también un contacto con los tribunales del Poder Judicial de la Federación, los juzgados de distrito. Trabajamos mucho el tema a través del amparo indirecto. Hemos presentado casos incluso en la pandemia para un grupo de personas privadas de la libertad en San Cristóbal de las Casas, que fueron de los primeros contagiados en prisión. Entonces, el alumno puede tener una reformulación en el aprendizaje, porque aquí es donde puede desarrollar las competencias y habilidades bajo un entorno real, pero con bases teóricas, porque es muy importante la base teórica. Por ejemplo, trabajamos mucho el tema de medidas cautelares, la inversión de la carga de la prueba, la legitimación. Yo creo que tenemos que romper los moldes tradicionales con resultados reales para poder volver a hacer ciencia y teorizar los resultados que hemos logrado. Y este es un trabajo que hemos venido realizando desde el 2008 hasta este momento en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy estamos bajo un nuevo plan de estudios, y la currícula sí nos permite a nosotros también trabajar en esta mancuerna, teoría y práctica. Tenemos una preespecialidad en derechos económicos, sociales y culturales, y dos componentes muy importantes. Es una materia teoría de los derechos sociales, los DESCA, y otras materias sobre litigio estratégico. Entonces, la parte procesal revolucionaria, digamos, es una visión que se tiene que tener sobre el derecho. Revolucionar incluso la crítica a la Corte Interamericana en las decisiones, el tema de la Suprema Corte, cómo analizar la jurisprudencia. Hemos, creo que, roto moldes. Por ejemplo, un tema en 2014, el matrimonio igualitario, la Corte ya había resuelto, pero lo que aportamos fue que a través de una medida cautelar en 3 días pudieran casarse las personas. Es decir, esta incidencia en la práctica del derecho procesal constitucional y la construcción jurisprudencial de los derechos socioeconómicos, yo creo que es muy importante combinar a la universidad con el entorno social. De mi parte es todo, profesor Hugo. Muchas gracias a todas y a todos. Excelente, muy amable, muy buena experiencia. La colega Irma también levantó la mano. Colega Irma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Coincido con ustedes en la importancia que tiene la evaluación, pero también me parece que el que tiene que evaluar es el experto, como decía la compañera Zavala. Es el experto. Y el experto, bueno, pues es el docente. El modelo PRACTE tiene en su supuesto último, tiene justamente la posibilidad de dejarle al experto la evaluación, de buscar cuáles fueron las competencias o habilidades adquiridas durante la aplicación del modelo. Es decir, parte de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, sí, yo creo, salvo sus mejores opiniones, yo hablo con base en la experiencia docente, en que es el docente el que tiene que evaluar. Desde luego es un trabajo para él, pero también si le damos las herramientas y si le damos una metodología que él puede seguir, que él puede aplicar, ya la estamos viendo, puede tener cierta facilidad para evaluar, pero evaluar con base en un modelo constructivista, como decía el doctor Cáceres, ¿no? El modelo constructivista nos da la guía, nos da el soporte técnico, nos da la plataforma para poder evaluar con cierta facilidad, si me permiten la palabra entrecomillarla, ¿no? Con cierta facilidad. Entonces, pues, eso es una cosa que yo creo que es muy importante, pero que sí debemos concedérsela al docente. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si es que nuestro anfitrión, el doctor Enrique Cáceres Nieto, nos concede la palabra también. Doctor Enrique, y bueno, por mi parte, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que participaron. Ver a caras nuevas, a Irma, a caras de gente que ha estado con nosotros desde hace tiempo. A Roxeli, una vez más, qué bueno de tenerte por aquí, qué bueno que estés por acá investigando en nuestra universidad. Pues sí, efectivamente, lo que se está reiterando, lo que ha aparecido como una especie de patrón generalizado en la preocupación de acercar el derecho a la práctica, una crisis de la dogmática clásica, de las estrategias mnemotécnicas, del aprendizaje únicamente de estructuras conceptuales, con muchos problemas epistémicos, por cierto, en su elaboración, y pienso que hay que seguir trabajando en ese terreno. Me inquieta algún aspecto del método propuesto por Irma, y es que frecuentemente solamente con la parte teórica los profesores tienen dificultades para cubrir el programa. A veces los programas son demasiado extensos. Entonces, si a eso le sumamos que se estuviera asistiendo a la práctica con lo que implica ir a tribunales, la autorización a los tribunales, todo el tiempo que se invertiría en las audiencias, etcétera, me parece que esa es una variable importante que hay que tomar en cuenta para que pudiera hacerse viable la idea del proyecto que propone Irma, considerando estas dificultades que tienen los profesores para poder incluso cubrirlo. Otra cosa, y me parece muy interesante la propuesta, desde luego, pero hay algo que me inquieta también un poco. Cuando Kelsen discutía en la teoría pura del derecho, con los sociólogos, los que hablaban de que el derecho tendría que ser investigado empíricamente, entonces lo que decía Kelsen, hay muchos hechos sociales, pero solo hay unos jurídicos. ¿Cómo recortamos los sociales jurídicos de los sociales no jurídicos? Y la respuesta es que necesariamente necesitas tener primero esquemas que te permitan recortar el mundo, y eso sin duda alguna nos lleva a la enseñanza teórica y conceptual. La pregunta es, ¿la misma enseñanza conceptual con la que hemos estado trabajando hasta la fecha? Y la respuesta es sin duda no. Tenemos que repensarlo. Y desde luego, en la primera ocasión que tengamos, poder someter a la práctica, al ejercicio práctico, las estructuras cognitivas que estemos enseñando a los alumnos. Creo que esa es la vía, porque también veo el riesgo de perdernos demasiado en la observación y sin estar sacando provecho hasta una etapa muy posterior, y una vez más, si somos realistas con las restricciones de tiempo que tienen los profesores y sus planes de estudio, es una variable muy importante a considerar. De todo modo, bueno, celebro mucho el que todo se esté orientando al mismo sentido, la necesidad de repensar la teoría del derecho, alejarnos ya de las viejas dogmáticas, de las viejas prácticas mnemotécnicas, de la cátedra magistral, en una época en la que, como hemos visto, la inteligencia artificial y la dinámica de la vida real es imparable. Está The Future Lawyer, por ejemplo, de Susskind, donde presenta todo lo que va a ser el futuro del derecho y para dónde se está apuntando, y nosotros en América Latina especialmente. No digo México, digo América Latina, y si me apuran un poco más, por lo que he conversado hace poco con la doctora Josefa Ruiz de la Universidad de Granada, parece que es un problema de la tradición romano-germánica. Nos encontramos en la prehistoria de hacia donde se están proyectando las cosas. Tenemos que trabajar mucho en nuestra comunidad, y sin duda todas sus participaciones han sumado muchas reflexiones muy interesantes, proyectos que se podrán articular entre ellos. Muchas gracias a todos ustedes, y desde luego, pues muchísimas gracias también a Hugo por la moderación de la mesa. Si no hay más...